Pues buenos días, estamos aquí en la cuarta sesión, el cuarto día de trabajo de este tercer Congreso Internacional de Educación Química, y agradecemos muchísimo pues a los asistentes y por supuesto a nuestra pues estupenda y maravillosa plenarista de hoy, la doctora Amparo Vilches Peña. Voy a permitirme leer unas palabras sobre su trayectoria. La doctora Amparo Vilches Peña, del Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales de la Universidad de Valencia. Tiene una licenciatura en Ciencias Químicas por la Universidad de Valencia, un posgrado como doctora en Química, también de la misma universidad, y sus líneas de investigación son Educación para la Sostenibilidad y los ODS, Objetivos del Desarrollo Sostenible, interacciones CTS, que sabemos que es Ciencia, Tecnología y Sociedad, también con una A, que en este momento no sé a qué responde, pero ambiente. Perdona, tenía que haberlo dilucidado. Y formación del profesorado. Publicaciones recientes, bueno, pues evidentemente ella trabaja muchísimo con el doctor Daniel Gil también, y con O. Macías, la transición a la sostenibilidad, un desafío urgente para la ciencia, la educación y la acción ciudadana. Temas clave de reflexión y acción. Bueno, desde luego nos encantaría que al terminar este encuentro también divulgar este artículo, porque de verdad es una maravilla que lo conozcan todos. También de Mascarell y Vilches, Química Verde y Sostenibilidad en la Educación en Ciencias en secundaria, en Enseñanza de las Ciencias, y el Antropoceno, también con Vilches y Gil Pérez, Riesgos y Oportunidades para las Nuevas Generaciones. Educación Química, que por supuesto agradecemos mucho que publiquen también con nosotros acá en la maravillosa revista de Educación Química de la UNAM, y en el número especial de Mario Molina, que salió, como ustedes saben, el año pasado. Con sus premios o distinciones es profesora honoraria del Instituto Pedagógico Latinoamericano y Caribeño, el IPLAC, la Cátedra UNESCO del 2008, Premio Cambio Climático, Ideas y Miradas desde Iberoamérica con la OEI y la AECID, que es la Agencia de Cooperación Española, en 2009. Premio Internacional de Ética Ecológica Nicolás Martín Sosa, de la Asociación Española de Educación Ambiental 2020, y sus pasatiempos y música favorita, la lectura y el cine, como para muchos de nosotros los químicos. Amparo, un placer y un honor tenerte con nosotros, que agradecieras nuestra invitación, que ya lleva algunos meses, correos va, correos viene, y entendemos perfectamente tu ser tan consecuente y ser tan congruente con todo lo que promueves con la educación sostenible, y haber preferido pues dar esta plática a distancia, en el sentido de que tenemos que cuidar nuestros bonos de carbono, ¿no? Cuando son indispensables. Y pues hoy la tecnología nos acerca y hay que aprovechar esta oportunidad de tenernos pues juntos a los químicos y pues evidentemente a los educadores de la química, que tanta falta hacemos en este momento. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la presentación. Muchísimas gracias por la invitación. Quería añadir a la presentación que no puse nada de la música, porque como entiendo que no podemos vivir sin la música, pues eso para mí no es un hobby, sino que es parte de la vida. Bueno, como decía, agradezco muchísimo la invitación. Voy a intentar hablar despacio porque esta distancia espacial y temporal hace que a veces se entrecorte, así que iremos despacio, pensando en de qué podía hablarles dentro de química y sostenibilidad, porque hay muchísimas cosas para contar, para decir, muchísimas que ustedes ya sabrán, muchísimas que están incluso trabajando algunos de ustedes, pues he tenido que tomar alguna decisión para acortar un poco lo que pretendo comentar y dejar un tiempo para que pueda haber preguntas, intervenciones, y que esto sea un inicio, que pueda continuar. El correo electrónico lo conocen, y para preguntas, dudas, intercambios de documentos, bueno, nosotros y yo en particular con la química llevamos mucho tiempo trabajando en estas temáticas, y estaría encantada si hay, después de la sesión de hoy, seguimos con algún contacto. Repito, como decía, las gracias
a la Sociedad de Química de México, Mexicana de Química, también bueno, pues Rosa María ha estado detrás de mí durante mucho tiempo, pero yo siempre he querido venir. Ella ya ha explicado las razones. Yo sé que es mejor estar ahí. Tengo muchos amigos, me encantaría veros, pero yo ya hice unas estimaciones, son 4 toneladas de carbón al ir, 4 toneladas al volver, y para poquitos días merece la pena que utilicemos esta herramienta de Internet. Bueno, vamos a comenzar. A mí me gusta empezar recordando algunas ideas cuando se convocó en el año 2008 por la Asamblea de Naciones Unidas el Año Internacional de la Química para 2011, el Año Internacional también de las Mujeres Científicas, porque todo lo que allí se decía respecto a la importancia de la química y de la enseñanza de la química todavía nos están llamando para que reaccionemos. Cuando en la convocatoria en el 2008 en Naciones Unidas se decía que el objetivo fundamental era concienciar a la ciudadanía sobre las contribuciones de la química al bienestar de la humanidad, que a uno le parece emocionante trabajar en este ámbito, sin perder de vista que tenemos que tener una actitud críticamente positiva hacia la química, porque sabemos todas las cosas maravillosas que ha hecho la química y todas las que aún puede hacer, pero sin olvidarnos también de repercusiones negativas que hacen que muchos estudiantes vean en la química como uno de los causantes de la crisis ambiental a la que nos enfrentamos. Bueno, en esas mismas fechas, en el 2008, el que entonces era el presidente de la UPAC decía que con esta dedicación del año 2011 esperaban aumentar la apreciación pública y la comprensión de la química, aumentar el interés de los jóvenes por la ciencia y generar entusiasmo por un futuro de creatividad relacionado con la química. Esto es un llamamiento a la importancia que tiene la química y a la necesidad de que la química contribuya al bienestar de la sociedad. En la misma convocatoria, en que entonces era el secretario general de la UNESCO, decía que sensibilizar al público de la importancia de las ciencias químicas es una tarea de suma importancia, habida cuenta de los desafíos, quedémonos con esta palabra, desafíos, que debe afrontar el desarrollo sostenible. Es indudable que la química desempeñará un papel muy importante en el desarrollo de fuentes alternativas de energía y en la alimentación de la creciente población mundial. Es que todo lo que están señalando son cosas que nos reclamaban entonces y que nos siguen reclamando ahora. ¿Por qué hablamos de desafíos? ¿Qué estaba pasando antes del 2011, antes de esta fecha? ¿Y qué ha pasado desde entonces? ¿Hemos avanzado? ¿Hemos tenido retrocesos? Y sobre todo, ¿qué más podemos y debemos hacer desde la química y desde la enseñanza de la química, que son cuestiones diferentes? Precisamente hablamos de desafíos porque nos enfrentamos a unos retos tanto para la ciencia y para la química en particular, y sobre todo de la educación científica, de la enseñanza de la química. Los problemas son cada vez más grandes y cada vez más, y tenemos que atender desde nuestro área de conocimiento, desde la enseñanza de la química, a nuevos contenidos. Además, con una perspectiva cada vez más compleja y con modalidades que son diferentes. Pero ¿de dónde vienen estos desafíos? Porque yo he estado escuchando todo lo que he podido estos días en torno a, bueno, el lema de este congreso, que tiene mucho que ver con la pandemia y con la vuelta de la pandemia, y he escuchado algunos fenómenos extremos que estamos viviendo hoy, ¿no? Entonces, ¿cómo, qué pasa? ¿Qué hay detrás de todo esto? Realmente, el punto de partida, el origen de todo esto, son una serie de retos que están mostrando desde hace ya más de 5 décadas la situación del mundo de una forma que es completamente insostenible. Desde el punto de vista de esta conferencia, yo quiero mostrar que nos enfrentamos a grandes desafíos, pero también a grandes oportunidades, porque la química es una disciplina que tenemos mucha suerte porque nos permite trabajar temas que son de gran relevancia. Sabemos que desde los años 70 la comunidad científica, desde todos los campos del conocimiento, ha venido llamando nuestra atención acerca de la gravedad de una serie de problemas que además
se agravan cada vez más y que son problemas a los que tenemos que dar solución y que hay medidas ya que están planteadas y necesitamos ponerlas en marcha cuanto antes. Estos son nuestros grandes retos. En esta imagen hay algunas, o en esta diapositiva hay algunas imágenes que hacen alusión a esos graves problemas a los que nos enfrentamos, porque el concepto de sostenibilidad surge por vía negativa. Por vía negativa quiere decir que lo que estamos viviendo es completamente insostenible. El ritmo a que utilizamos, como utilizamos los recursos, es insostenible, sin dar tiempo a su reposición. El ritmo en que producimos contaminación es también insostenible. Y además esa contaminación está contribuyendo a reducir los recursos de que disponemos. Y esos recursos, la forma que lo utilizamos, contribuye a la contaminación. Y todo de alguna forma se potencia en las ciudades, que es el lugar donde ahora vivimos más del 50% de los habitantes del planeta. Y sabemos que está teniendo repercusiones en todos los ecosistemas y que si además fuéramos 5 gatos, como decimos por aquí, no pasaría nada, pero la población se ha multiplicado por 5 en el siglo pasado. Estamos ya desde hace 2 días en los 8.000 millones de habitantes. Es decir, nos enfrentamos a todo un conjunto de problemas y detrás el propio modelo de crecimiento económico, que es el que está detrás con la búsqueda de beneficios de todos estos problemas, nos enfrentamos a un conjunto de problemas que no son problemas aislados. No se trata de problemas aislados, sino de problemas que se van agravando y que además están relacionados entre sí y que se potencian mutuamente. No podemos pensar en resolver uno de ellos, luego lo comentaremos y haremos alusión incluso a la guerra de Ucrania y a otros, a los conflictos, ¿no? No podemos pensar que hay que dejar un problema para atender a los otros, porque todos están relacionados. No nos enfrentamos a una crisis que es sanitaria solo. No nos enfrentamos solo a una crisis energética, que también. No nos enfrentamos solo a una crisis climática, a una crisis alimentaria. Nos enfrentamos a una crisis que es global. Es como un problema poliédrico que tiene muchas caras. Y eso es muy importante que nosotros, como educadores, como docentes, como investigadores, como personas innovadoras dentro del campo educativo, tenemos que saberlo. Esta situación, esta grave situación de insostenibilidad, está amenazando con sobrepasar los límites del planeta de una manera irreversible. Ya los hemos sobrepasado en la concentración de CO2 en la atmósfera. No podemos entretenernos en estos problemas, pero todos ustedes lo conocen. Yo solamente por enmarcar un poco el espacio donde nos movemos, ¿no? Tenemos algunos indicadores que nos están diciendo desde hace tiempo que esto va mal, que esto va muy mal, que aumenta la concienciación, obviamente, que están aumentando las medidas, las acciones. Es verdad, pero es que la velocidad con que se agravan los problemas es mucho mayor que nuestra acción como educadores o como ciudadanos. Ahí en esta diapositiva hay una referencia al día del exceso de la Tierra, es decir, el día a partir del cual ya, como ya nos hemos consumido todos los recursos que teníamos para ese año, empezamos a utilizar y a consumir y a contaminar a través de recursos de los que no disponíamos para ese año. En esa pequeña gráfica que aparece ahí, no se ve muy bien, pero porque es pequeña, pero nos hacemos una idea de que esas líneas verdes, al principio, en la parte donde comenzaban los años 60, pues éramos sostenibles. Podíamos, teníamos unos recursos para todo el año y cuando llegaba el mes de diciembre, pues terminábamos esos recursos. Bueno, ese día del exceso de la Tierra, a medida que ha ido pasando el tiempo, cada vez se ha adelantado más. Ahora mismo, a nivel global, ahora veremos unos datos, ya en el año 2022 ha sido en julio. Es decir, que a partir del mes de julio globalmente ya estamos gastando nuestras reservas. No, no tenemos futuro si seguimos así. La huella ecológica supera la biocapacidad. Esta gráfica, que en la parte de abajo hay un enlace porque es muy interesante, es interactiva y podemos ir viendo lo que ha sucedido en cada momento. Aquí vemos que la biocapacidad, es decir, dicho con palabras sencillas, los recursos de que disponemos y la capacidad de esos recursos para absorber la contaminación que su uso provoca, es de 1,6 hectáreas globales por habitante. Pero la huella ecológica a nivel mundial es de 2,8. O sea que tenemos un déficit de biocapacidad. Estamos por debajo. Fijaros que la línea verde ha ido disminuyendo con el paso del tiempo. Esto empieza por los años 60
Quiere decir que estamos gastando de una forma irreversible los recursos del planeta. Y la huella ecológica ha ido aumentando. Esto con la opción de verlo de una manera en que podemos interaccionar, es muy interesante ver cuándo sube, cuándo baja, las crisis económicas. Bueno, yo he añadido aquí la gráfica de México y es muy parecida a esta. Si también hay un déficit en las reservas que tenemos de biocapacidad. México también está por encima de su biocapacidad. Tiene una biocapacidad semejante, la huella ecológica es semejante y el déficit es también de menos 1,2. Entonces, si nos fijamos, eso quiere decir que México en los años 60 tenía una biocapacidad alta. México es un país con muchísimos recursos, pero esa biocapacidad ha ido disminuyendo rápidamente y lo que serían las hectáreas que corresponden a la huella ecológica media, pues ha ido incrementándose con esos picos que antes indicaba. Lo importante es que estos indicadores, que son estimaciones, que no es una cosa exacta, pero que nos muestran que ya vamos muy mal. La siguiente diapositiva lo que nos muestra es un gráfico en el que vamos viendo a lo largo del año qué países van accediendo a ese día del exceso de la Tierra, es decir, en qué momento ese país ha gastado ya todo lo que tenía para ese año. Pues aquí tenemos a Qatar, yo no lo veo muy bien porque tengo la imagen muy pequeñita en el ordenador, no sé por qué. Bueno, España a partir del mes de mayo ya hemos consumido todo lo que eh, teníamos para ese año. El único país que es un poco más sostenible es Jamaica, que al llegar diciembre se necesita todo el año para consumir lo que el planeta le da a ese país. México estaba el 31 de agosto, si no recuerdo mal. Todo esto son estimaciones, pero que nos ayudan a darnos cuenta de que vamos mal, porque esos gráficos son cada vez se acelera más, ¿no? Seríamos sostenibles si estamos todos en el mes de diciembre, es decir, que consumimos aquello que tenemos para ese año, ¿no? Estamos viendo así, de esta manera, que no podemos continuar con esta situación de insostenibilidad. Tenemos que hacer una transición a una sociedad que sea sostenible, que sea más justa y que sea por eso respetuosa con los derechos humanos y con la biodiversidad. Tenemos que hacer posible y desde la química y la educación química podemos hacer muchísimo y ahora lo vamos a seguir comentando. Tenemos que hacer posible esa vida digna para el conjunto de los seres humanos y pensando también en las futuras generaciones, porque en esos gráficos anteriores no he llegado a decir nada, pero estamos hablando de valores por países. Pero lo que ocurre dentro de cada país, las desigualdades que hay dentro de cada país y que hay entre países, es otra de las crisis más grandes a las que nos enfrentamos. Esas desigualdades son enormes y no podrá haber un avance hacia sociedades más sostenibles, hacia la sostenibilidad, si no acabamos con esas desigualdades. A lo largo de estos años sabemos que hemos tenido, tengo que retroceder, hemos tenido llamamientos a la comunidad científica, muchos, desde los años 70. Ahí está en pequeños esquemitas para recordar los más significativos, de instituciones mundiales también, de instituciones científicas, académicas, de algunas asociaciones de políticos, gobernantes, etcétera, ¿no? En el campo de la educación podemos decir que ha habido tendencias y avances positivos, luego me referiré más a esto, pero sabemos que queda muchísimo por hacer, que la respuesta hasta ahora ha sido insuficiente. Los llamamientos, hemos dicho, a los educadores y a las educadoras, pero también la comunidad científica, y ahí nos vamos a acercar a un tema central en esta conferencia, que es la química y su papel en la sostenibilidad. De todos los llamamientos a la comunidad científica por parte de instituciones como el Consejo Internacional de la Ciencia, los premios Nobel, bueno, la UNESCO, todos los llamamientos. Yo aquí he retenido el de Jane Lubchenco, que entonces era presidenta de la mayor asociación de científicos, la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, que hizo un llamamiento para que la ciencia en el siglo XXI, que el siglo XXI fuera para la ciencia el siglo del medio ambiente y que reorientara toda su maquinaria a contribuir a resolver los problemas del planeta. Bueno, esto ha continuado diríamos, esos llamamientos, ya venían de antes, pensemos en la química ambiental, que tiene sus raíces en
en los años 80, 90 sobre todo, ¿no? Pero esa comprensión de la necesidad de hacer una transición, de saltar esa insostenibilidad, de hacer una transición pues, a la sostenibilidad, ha hecho que se multipliquen en diferentes campos científicos, en muchas áreas de conocimientos, aportaciones. Es lo que sería pues, la física para la sostenibilidad, el urbanismo para la sostenibilidad, la economía para la sostenibilidad, la física para las ciencias ambientales, bueno, por supuesto, lo que sería la educación para el desarrollo sostenible, la educación ambiental, etcétera, etcétera. En concreto, por lo que se refiere a la química para la sostenibilidad, todos recordamos, yo esto no quiero hablar mucho porque estoy segura que todos ustedes, bueno, yo prefiero decir todos vosotros porque sabéis que los españoles hablamos de tú enseguida, pero a ver si se me escapa. Bueno, todos ustedes conocen la cantidad de investigaciones, de innovaciones que existen en el campo de lo que se ha dado en llamar la green chemistry o la química verde, química sustentable. Recordamos los 12 principios de la química verde de finales de los 90, de Walter y Anastas, que lo que hacen es, como está resumido en la diapositiva, pues favorecer el diseño, desarrollo y aplicación de todos los productos y los procesos para reducir al máximo la eliminación o reducir o eliminar aquellas sustancias que son peligrosas para la salud humana y para el medio ambiente, porque al final el medio ambiente es donde nosotros estamos, ¿no? Sobre esto hemos visto cómo ha ido avanzando, basta con asomarnos a la gran cantidad de congresos, de cursos, de máster específicos en torno a la química para la sostenibilidad o la química verde. Ahora mismo hay un congreso dentro de poco sobre la química para la sostenibilidad. Podemos ver las publicaciones a través de la Royal Society de Chemistry o bien la red que existe de química verde y cantidad de avances y de trabajos y de contribuciones. Yo he querido poner aquí esta diapositiva, en la que no me voy a entretener, pero sí quería mencionarlo. Es un centro de investigación que está en la Universidad Politécnica de Valencia y es justamente uno de los centros, el primer centro en investigación y en patentes de Europa, y es de química para la sostenibilidad, en la que hay un equipo de investigadores grandísimo, con renombres, Abelino Corma, que está ahí en la imagen. Esta persona ha recibido Premio Príncipe de Asturias, igual que la UNAM también, de Ciencia y Tecnología, es doctor honoris causa en cerca de 20 universidades, una persona que está impulsando desde ese centro de investigación todo lo que es la química para la sostenibilidad, la química de las zeolitas y lo que está relacionado con la catálisis. Todo muy vinculado para favorecer y potenciar los principios de la química verde. La química para la sostenibilidad ha contribuido también a algo esencial, que es la colaboración. La colaboración porque sabemos que nos enfrentamos a problemas que son interdisciplinares, que no vamos a resolver solo desde la química o desde la física o desde la sociología. Necesitamos la colaboración de todos los campos de conocimiento y ahí la química está haciendo en temas de salud, bueno, como está en energías renovables, etcétera, un papel muy relevante. Yo quiero recordar también que esa química para la sostenibilidad está teniendo tanta relevancia que incluso los últimos premios Nobel, no he querido irme, bueno, no citar demasiados, pero el del año pasado, recordar que está centrado o se premió el desarrollo de la construcción de moléculas por organocatálisis. Y esto hace o contribuía a la que la química fuera más ecológica, más verde y que eran tecnologías rápidas y respetuosas con el medio ambiente. Bueno, este premio Nobel ya indicaba que no solo hay mucha investigación en química para la sostenibilidad, sino que además se premia esta investigación por su papel para la sociedad y para el medio ambiente en que se desarrolla. Y este año, y en 2022, aquí se ha premiado una estrategia esencial, que es el principio básico de la química sostenible, que es la economía atómica. La química click y bioortogonal son trabajos interesantísimos y que se trata de eso, de no desperdiciar materia y evitar además toda la necesidad de purificación y de otros procesos en los compuestos preparados. Y estamos hablando de los premios Nobel del año pasado y de este, pero a mí me gusta remontarme en la siguiente diapositiva. Bueno, la siguiente diapositiva está centrada en lo que ocurrió hace 25 años, que fue el Premio Nobel de Química. Bueno, esto es un antecedente importantísimo, que es el Premio Nobel por las investigaciones sobre el adelgazamiento de la capa de ozono. Sabemos
Aquí no solamente fue importantísimo el papel de la química atmosférica y la química para la sostenibilidad hace ya 27 años, sino sobre todo es una confluencia entre la investigación química y el papel de la ciudadanía. Cuando estos, de manera independiente, que lo contaba el otro día la profesora Cristina Rueda también en su participación, cuando estos investigadores detectan el problema de estas sustancias, en parte fueron maltratados por la industria química y estaban en contra del progreso, como sucedió antes por Richard Carson, cuando denunció lo que estaba ocurriendo con los contaminantes orgánicos persistentes, como el DDT, ¿no? Bueno, hubo una movilización ciudadana que además los apoyó, porque los hablaban como de catastrofistas, pero catastrofista es el que dice que no está pasando nada y que por lo tanto no hay que hacer nada, pero no los que ven el problema y además proponen soluciones. Bueno, gracias a estos investigadores y al apoyo de la ciudadanía fue posible la firma del Protocolo de Montreal, o sea que es un avance importantísimo. Bueno, en resumen, en síntesis, son muchas aportaciones las que está haciendo la química para la sostenibilidad en las últimas décadas. Y además, sabemos que tenemos que continuar. Ahí he anotado algunos de los campos en química verde, en química para la sostenibilidad, que se insiste y que hay que seguir investigando, que son la prevención y la seguridad y la eficiencia, la identificación y separación de contaminantes cuando ya se ha producido esa contaminación, el tema de catálisis, las fuentes renovables, bueno. Lo importante de lo que quiero decir con todo esto es que la enseñanza de la química tiene que prestar atención a todo esto. Luego me centraré un poco más en cómo hacemos esto y cómo darle ese papel importante que tiene a la química para la sostenibilidad. Hemos centrado estos últimos minutos en la química para la sostenibilidad, porque es lo que nos compete aquí en este congreso, pero podríamos haberlo hecho con el campo de la física, con el campo de la biología, de la ecología, de la educación mismo, por todo lo que se está haciendo. Lo importante es que son muchos los campos que se han ido desarrollando, pero se ha comprendido que esto resulta insuficiente, que se precisaba una nueva área de conocimiento, una ciencia de la sostenibilidad. Yo hasta ahora estoy hablando de química para la sostenibilidad, ¿no? Se trata de un nuevo campo de conocimientos, la ciencia de la sostenibilidad, que tiene que integrar a todos, a todas esas ciencias para la sostenibilidad, porque es que los problemas están estrechamente vinculados y se potencian. Si uno va mal, potencia que los demás vayan mal y no podemos resolverlos aisladamente. Tenemos que saber qué es lo que se está haciendo desde los otros campos, no trabajar a espaldas. De hecho, en 2001 hubo un artículo publicado en la revista Science, firmado por 23 científicos de campos diferentes del conocimiento, en el que se hacía ese llamamiento a la necesidad de una ciencia de la sostenibilidad, porque respondía a esa necesidad de avanzar ya no solo en el conocimiento, sino también en la acción y creando un puente entre lo que es el conocimiento y lo que es la necesidad de esa actuación. Ahí está el enlace, el artículo es muy, muy interesante con ese llamamiento a los científicos. Ya llevamos muchos años con esta ciencia de la sostenibilidad que está impulsando ese tratamiento que decíamos antes, que es multidisciplinar. Tiene que ser multidisciplinar. No quiere decir que una persona que es química y que está trabajando, investigando en un campo de la química, tenga que trabajar en todos los campos. No, pero tenemos que saber qué hacen los demás y tenemos que avanzar juntos, ¿no? Son estrategias que tienen que ser sistémicas y tenemos que asegurar que no olvidamos ningún factor esencial. De hecho, aquí aparece una revista que es un campo precisamente de la ciencia de la sostenibilidad, y es curioso porque sobre diferentes temas hay aportaciones de educadores, de sociólogos, de psicólogos, de ingenieros, muchísimos de diferentes campos de la ingeniería, de físicos, de químicos, biólogos, y uno se da cuenta que sobre el mismo tema todos tenemos algo que decir y todos tenemos que compartir lo que se está avanzando. Bueno, esta ciencia no solo es interdisciplinar, también es transdisciplinar. Quiere ir más allá de lo que es la academia, quiere incorporar a la ciudadanía en la toma de decisiones y en la investigación, porque los avances que hagamos desde la química, desde todos los ámbitos del conocimiento, los que lo van a poner en marcha, pues son los ciudadanos y las ciudadanas. Por eso nos interesa conocer cuáles son sus objetivos, sus conocimientos, su intervención. Eso es necesario para hacer viable esa transición a las sociedades más justas y más sostenibles. Y además necesitamos que las estrategias
sean, diríamos, holísticas. Necesitamos que esa ciencia de la sostenibilidad trabaje con una visión amplia, holística, tanto espacial, es decir, no solamente fijarnos en lo que ocurre en México, lo que ocurre en diferentes países, sino en lo local y lo global, que decíamos antes, siempre, ¿no? Y además, temporalmente, no preocuparnos del aquí y ahora, sino también del medio plazo y del largo plazo. Eso es lo que decimos que nos obliga a tener un macroscopio. El microscopio ha sido un instrumento fundamental para el avance científico, pero para estos problemas a los que nos enfrentamos necesitamos un macroscopio, unas grandes gafas, ¿no? La idea es que esta ciencia, que debe ser interdisciplinar, transdisciplinar y con esos planteamientos locales, no basta con un nuevo campo de conocimiento. Lo que dicen las personas que trabajan en este ámbito es que necesitamos que esto sea un nuevo paradigma que de alguna forma impregne el trabajo de todos los campos de conocimiento, de los docentes y la enseñanza de todas las disciplinas y los profesionales de todas las áreas. Esto para contribuir y poner fin a esa situación insostenible. O sea, ya no es una ciencia de la sostenibilidad, sino que necesitamos trabajar todos en ese paradigma. Y esto conecta con algo que supongo que todos ustedes han oído nombrar y que yo no voy a entretenerme demasiado, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las 169 metas que tienen un carácter integrador, universal, y esa Agenda 2030 para su puesta en marcha, son convergentes con la ciencia de la sostenibilidad. No quiero pasar rápidamente por este punto porque para muchos educadores, y ocurre en mi país y supongo que ocurrirá en el suyo, estamos muy acostumbrados a que se diga, pues ahora vienen los objetivos de desarrollo sostenible como algo que ha caído del cielo y que no sabemos de dónde viene. Esto es algo completamente diferente. Es fruto de un trabajo enorme, con una amplísima participación, y por eso el eco que están teniendo es mucho mayor. Supongo que todos recordarán que en el año 2000, que tuvo lugar la Conferencia del Milenio, se aprobaron, propuestos por expertos, los 8 objetivos del milenio. 8 objetivos de desarrollo del milenio. Esos 8 eran fundamentalmente de aspectos sociales que había que corregir, y uno de los objetivos era ambiental. Esos objetivos estaban previstos para el periodo 2000-2015. Ahora hablamos de los ODS, que son para 2015-2030. Pero ¿qué sucedió en ese proceso de los objetivos de desarrollo del milenio? Bueno, los objetivos fueron avanzando, se dieron algunos pasos en cuestiones relacionadas con la salud, con el saneamiento, con la educación obligatoria de la etapa básica, pero no llegaron a suplir todo lo que se precisaba. El año 2012, que fue el año de la cumbre de Río+20, se publicó un documento que se llamó El futuro que queremos. Y este documento, la palabra que más aparecía era participación. En ese documento se analizaba qué es lo que había funcionado en los ODM, los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y qué es lo que no, para que no volviera a suceder con los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la etapa en que nos encontramos. Y lo primero que se dieron cuenta es que esos objetivos no habían sido consensuados, la gente no había participado, pero ahora ha sido completamente diferente. En 2012 se abrió un proceso que duró 3 años, hasta el 2015, donde se aprobaron en el septiembre de ese año esos objetivos, en los que se abrió ese proceso participativo a través de la red de soluciones para el desarrollo sostenible, en el que participamos millones de personas, asociaciones, sindicatos, todo tipo de instituciones académicas, instituciones científicas, instituciones de diferentes ámbitos, y hubo una discusión y un debate y un consenso como el que no se había alcanzado jamás. Claro, eso significa que aunque no estuviéramos todos de acuerdo, bueno, nosotros desde el Grupo de Valencia lo que hicimos fue llamar a 100 expertos en temas de educación científica, sobre todo, y en temas de sostenibilidad, y hacer un estudio Delphi. Lo que les preguntamos es, para ellos, cuáles serían los objetivos necesarios para avanzar en esa sostenibilidad. Y entonces recogimos las aportaciones de los 70 y pico que nos contestaron, lo organizamos, se lo dimos para valorar, bueno, y nosotros enviamos a la comisión de la que participábamos dentro de la Unión Europea
pues como la aportación que hacíamos desde la Universidad de Valencia. Y esto sucedió en diferentes ámbitos. Evidentemente, algunos de los textos de estos objetivos nos hubiera gustado que fueran de otra manera, o nos hubiera gustado que esas 169 metas, porque los objetivos de desarrollo del milenio no tenían tantas metas, no aterrizaban tanto, esto era mucho mayor y por eso entendemos que en algunos lugares, en mi comunidad autónoma, el gobierno valenciano está preocupadísimo con los objetivos de desarrollo sostenible, está rindiendo cuentas continuamente, los gobiernos de los diferentes países también. Diríamos que es un paso importantísimo por la forma en que se ha hecho, utilizando aquello que funciona y dejando de lado y superando lo que no funciona. Bueno, esto yo quería insistir porque muchas veces bueno, pues la gente está muy cansada con los objetivos, las reuniones, las cumbres y aquí qué está pasando, no avanzamos lo suficiente. Bueno, lo que está claro es que si no hiciéramos nada, no avanzaríamos y que esto deja mucho que desear. Pero el caso de los objetivos de desarrollo sostenible es un caso paradigmático de participación ciudadana a nivel mundial, además, que esto no se había hecho nunca. Bueno, estos ODS pretenden dar respuesta a ese conjunto de graves problemas. No podemos entretenernos, pero cualquiera de ellos, si nos fijamos en el ODS 12, que está relacionado con, está relacionado con el consumo responsable, la química tiene un papel. Si hablamos del tema de la salud, del tema del agua, del tema de la energía, el ODS 7 o el ODS 9, que es la innovación, la industria, todo está relacionado y podemos relacionarlo con la química, el 11, las ciudades y cómo hacerlas más sostenibles, el 13, que es acción por el clima, el 14 y el 15, que son los ecosistemas marinos y los ecosistemas terrestres. Bueno, es que podríamos hacer un currículum de química apoyándonos en cada uno de los ODS seguramente sin ningún problema, porque está todo relacionado. Y ahí tenemos la suerte de tener una materia que es una herramienta maravillosa para abordar los problemas a los que ha de hacer frente la humanidad. Bueno, seguimos. Esta es la idea, ¿no? Que tanto la química como la enseñanza de la química, pues tenemos que implicarnos en estos desafíos. Si ahora tenemos la oportunidad de los ODS, porque nosotros en nuestra universidad, que la universidad también se ha volcado y tenemos exposiciones y son como, diríamos, momentos paradigmáticos para aprovechar algo y para decir, es el momento de actuar, porque esto es una necesidad que nos está reclamando a todos. Es urgente, tenemos que hacer posible la transición a estas sociedades más justas y más sostenibles. Sabemos que las medidas, ya va quedando menos, sabemos que las medidas para hacer esa transición a la sostenibilidad vienen o están relacionadas siempre con el campo educativo, con el campo político y económico y con el campo científico y tecnológico. Pero tienen que ser contempladas porque todas a la vez, porque todas están relacionadas. Es lo mismo que con los problemas. No podemos decir, vamos a resolver ahora mismo el cambio climático si no acabamos con los desequilibrios, si no acabamos con las desigualdades, si no se respetan los derechos humanos, si no logramos, bueno, etcétera, etcétera. Necesitamos también con las medidas por mucho que avance la ciencia y la tecnología en cosas de energías renovables, si resulta que no se apoyan, si resulta que la ciudadanía no está concienciada, no ganaremos nada. Necesitamos todo un conjunto de transiciones que están relacionadas y que yo me voy a atrever a hacer pues un avance de esas transiciones que necesitamos y que en todos los casos la química y la educación química tiene mucho que decir. Luego comentaremos en qué momentos incluso del currículum podemos hacerlo. Lo que pasa es que yo estoy convencida que los expertos para tratar, las personas expertas para trabajar todo esto en el aula, somos nosotros, los profesores de química, los profesores de ciencias, porque somos conscientes de cuál es nuestro currículo y cómo se presta en cada momento a trabajar estos temas. Bueno, siendo un poco atrevida así rápidamente, esas transiciones que son un conjunto de transiciones que están relacionadas, podemos empezar por cualquiera de ellas. Yo he empezado por la necesidad de transición a un consumo responsable, adoptar estrategias de consumo responsable. En cada una de estas transiciones he ido poniendo el ODS que estaría relacionado. Aquí sería el ODS 12. Tenemos que reducir este ritmo que estamos utilizando los recursos que los estamos agotando. Y no son solamente los recursos energéticos, es que es el suelo fértil, es que son los bancos de pesca, las reservas de agua dulce, los yacimientos minerales, etcétera, etcétera, ¿no? El ritmo con que los usamos es muy superior, no damos tiempo a que se regeneren. Si son renovables, si no son renovables, pues acabamos con ellos y además no damos tiempo a su sustitución.
Tenemos que acabar con el hiperconsumo de unas minorías, bueno, de los países desarrollados y también de minorías de los países en desarrollo. Tenemos que hacer un consumo que sea responsable y accesible a todas las personas. Hay que hacer una transición hacia una economía verde y circular. Tenemos que reducir el ritmo de la producción de residuos. Es muchísimo más elevado ese ritmo que la capacidad que tiene el planeta para digerirlos. Hay que evitar esa contaminación y para ello se tiene que adoptar medidas, como señala el campo de la economía baja en carbono, que está haciendo aportaciones muy interesantes. Lo que hace falta es la acción. Una economía verde, inclusiva, respetuosa con los límites del planeta, la economía del bien común, que también se llama, una economía circular. Ya no hay residuos, los residuos son recursos y tenemos que reducir cualquier extracción que sea insostenible. La siguiente transición es la transición energética. Hay que acabar con el incremento de gases de efecto invernadero. Ya, ¿para qué hablar del cambio climático? A mí me encantaría. Yo estoy trabajando y tengo varias tesis sobre el tema del cambio climático y el papel de la enseñanza de las ciencias y de la educación en estos temas, ¿no? Pero necesitaríamos otro, casi para cada uno de estos. Si me siguen invitando, yo estoy encantada. Pero hoy tenemos que hacer como una panorámica de cuáles son todos estos pasos. Aquí estaría el ODS 13, que es el de bueno, pues todo lo que está relacionado con la prevención contra el cambio climático, la mitigación, el 7, el de la energía, el 9, el de la innovación. Los pilares de esa nueva cultura energética pues son la energía renovable, el hidrógeno como almacén de energía, el considerar que los edificios son generadores locales de energía y la utilización de las redes inteligentes para su distribución. Si aquí sobra, va allí, si de allí falta, añadimos. Es decir, ahora mismo la palabra competitividad debería pasar a un segundo plano. La palabra que necesitamos ahora es cooperación. Cooperación, solidaridad, los problemas son globales, nos afectan a todos. La siguiente transición es una transición urbana y rural. La transición urbana y rural, que es remodelar todo ese proceso de urbanización que está siendo acelerado, desordenado y que está generando el abandono del mundo rural, cuando lo que necesitaríamos sería un desarrollo rural como corresponde, ¿no? Tenemos que movilizar todo lo que sería la conexión con las zonas rurales. Bueno, voy a intentar pasarlo ágilmente. La transición demográfica, ya he comentado antes que estamos en 8.000 millones de habitantes y que hemos pasado una población enorme en el último siglo y en los últimos años. Hay que evitar embarazos no deseados. Los embarazos tienen que ser por elección y no por azar. Tenemos que llegar a estabilizar la población mundial. Ya eso de la pirámide, esto va a ser un cilindro y va a ser estupendo para todas las personas mayores que son cada vez con mayor calidad de vida, con niños y niñas que viven y que sobreviven a enfermedades que antes pues no sucedía. La transición del antropocentrismo al biocentrismo, es decir, ahora la especie humana no es el centro, es la biodiversidad. Tenemos que cuidar y proteger esa biodiversidad, porque el crecimiento de la especie humana con esa actitud depredadora, pues está haciendo que hablemos de una sexta extinción. La transición de la imposición de una uniformidad cultural, que algunos quieren hacer, a lo que es la protección y el impulso de la diversidad. Tenemos que proteger la diversidad cultural, que es un patrimonio de toda la humanidad, no solamente de esa cultura, es patrimonio de todos, y en particular de las culturas milenarias, de las culturas campesinas. Es una garantía de respuesta a los problemas que ha de hacer frente a la humanidad, ¿no? Transición científico-tecnológica y laboral. La innovación científico-tecnológica, donde la química también está claro que tiene mucho que decir, necesitamos una transición laboral justa. Si queremos una sociedad que sea sostenible, los puestos de trabajo tienen que ser dignos para el conjunto de la ciudadanía. Tenemos que olvidarnos de los recursos y de las industrias contaminantes. Sabemos que existen yacimientos de ocupación que contribuyen a esa transición hacia la sostenibilidad. Si tuviéramos tiempo, aquí me gustaría contar algunos ejemplos que ya están teniendo lugar, ciudades que son patrimonio de la humanidad y que antes eran ciudades en torno a la utilización del carbón. Transición de la competitividad a la cooperación y universalización de los derechos humanos. Aquí le he dedicado 4 diapositivas porque el tema es vital. Superar el modelo de crecimiento depredador actual. Crecimiento y no desarrollo, porque no son sinónimos, que eso es algo que supongo que ya saben ustedes. Este modelo de crecimiento que está detrás de todos los problemas a los que nos enfrentamos está buscando el máximo beneficio particular y a corto plazo, sin estar atendiendo a las repercusiones que tiene en todos los ámbitos.
y es responsable de todos los problemas que hemos ido mencionando, pero también de las migraciones, de los conflictos, de todos los enfrentamientos bélicos que estamos viendo, que son causados por esa competitividad y el afán y las ganas de controlar todos los recursos, ¿no? He hecho aquí un paréntesis dentro de este cambio que necesitamos de la competitividad a la cooperación y a la universalización y al respeto de los derechos humanos, haciendo un paréntesis con el tema de un conflicto que está afectando tanto a nivel global. Este conflicto, este y el de Afganistán y de todas las guerras y los conflictos que tenemos, solamente que algunos nos los enseñan menos los medios de comunicación, porque a lo mejor hay menos intereses económicos alrededor de ese conflicto, pero son no solo grandes tragedias humanitarias y de destrozos, que no hay nada tan contaminante y que contribuya más al agotamiento de los recursos que una guerra. Una guerra que está contribuyendo al aumento de la pobreza, a la inseguridad alimentaria, que está impidiendo el acceso a los recursos energéticos y que además para resolverla están utilizando, como ya sabemos, vuelven al carbón, vuelven a proponer a la energía nuclear como si fuera una energía limpia y barata y segura. ¿Para qué vamos a hablar, no? Si queremos avanzar a sociedades sostenibles, necesitamos la paz, necesitamos la diplomacia y necesitamos la cooperación. Si no, no podremos avanzar. Necesitamos una seguridad compartida. No vamos a estar seguros ningún país si los países del entorno no están también en paz. Necesitamos una paz y una seguridad compartida a nivel mundial. Y necesitamos, por tanto, como para superar ese modelo, pues esa economía basada en el bien común. Fuera, se acabaron los paraísos fiscales. Yo estoy diciendo cosas aquí que no son fáciles, ya lo sabemos, pero es que sabemos lo que hay que hacer y tenemos que contribuir desde la educación y desde las diferentes materias y campos del conocimiento a avanzar en ese sentido, sin transgredir los límites del planeta, respetuosos con la diversidad biológica, con la diversidad cultural y con todas las generaciones de derechos humanos, incluido el derecho a un medio ambiente limpio y saludable. Y hay que poner fin, que es algo que ese modelo se opone completamente, un modelo de un crecimiento indefinido en un planeta que tiene recursos limitados. Es que es una locura. Hay que poner fin a esos desequilibrios insolidarios, reducir desigualdades, poner fin a la pobreza, poner fin al hambre. Bueno, ya estamos terminando estas transiciones y entramos en la parte final de la conferencia. Es que sobre estos temas yo intento centrarme en la diapositiva, pero cada uno de ellos me me gustaría comentar muchas más cosas, pero bueno. La transición en las relaciones internacionales. Tenemos que conseguir una gobernanza plenamente democrática. Si todo está relacionado, todo está vinculado, los problemas, las medidas, necesitamos una gobernanza que incorpore en todas las legislaciones, ni más ni menos, la legislación de cada país debería ser el respeto y la universalización de todos los derechos humanos. Y tenemos que sustituir la competitividad por la cooperación y no necesitaríamos ninguna otra constitución específica. Con esto ya avanzaríamos. Y bueno, por último, en esas transiciones, en este resumen, necesitamos una transición educativa. Tenemos que impulsar una educación para ese tránsito de la insostenibilidad que tenemos a nivel planetario a una situación que sea sostenible. Necesitamos una educación, tanto desde la química como desde todas las disciplinas, que nos proporcionen, que tengamos esa visión global de lo que es la situación del mundo y de sus causas, que ayude a conocer todas las medidas que se requieren y se pueden adoptar y que contribuya a esa otra parte, que no son solamente los conocimientos conceptuales, los conocimientos experimentales, sino también los actitudinales, los axiológicos, cambios de comportamiento para poner en práctica todo lo que requiere la sostenibilidad. Es decir, nos enfrentamos a un conjunto de transiciones que son todas necesarias, que son imprescindibles, y para eso pues necesitamos el apoyo de la ciudadanía. Y cuando uno se refiere a la necesidad del apoyo de la ciudadanía, todas las instituciones dicen, por favor, los educadores, los profesores, las profesoras de todas las materias, hace falta una intensa acción ciudadana. Y la enseñanza de la química es que tenemos en eso mucha suerte, porque puede, y lo está haciendo en muchos casos, pero tiene que favorecer la atención a todos estos problemas a los que hemos de hacer frente. No hace falta que nos entretengamos porque todos lo sabemos y lo hemos comentado yo en los cursos que doy sobre química verde en la Facultad de Química para diferentes niveles. Lo que hacemos es coger el currículum, vamos a ver las materias. Pues fijaros aquí en este tema, igual que sea de reacciones químicas, de equilibrio, termoquímica, los temas de química industrial, los temas relacionados con la química del carbono, nuevos materiales, en todo
En todo podemos hacer referencia a las necesidades que tenemos, porque está, bueno, fundamentando todo, claro, en la ciencia. Somos científicos, también somos educadores y somos ciudadanos, por eso hay que vincularlo todo, ¿no? Y ahí tenemos que mostrar el papel relevante que juega la química en todo este proceso. Pero es que lo más importante de todo es que la química nos ofrece una ocasión privilegiada para tener esa visión global de la situación del mundo. Esto es muy interesante en los cursos porque buscamos temas en las diferentes asignaturas de la carrera y tal. Bueno, aquí cómo lo haríamos. No vamos a estar todos los días intentando contribuir a adquirir esta visión global, pero alguna vez hay que hacerlo para que nuestros estudiantes entiendan cuáles son esas limitaciones muchas veces porque nos olvidamos de algún problema. No, no. ¿Cómo se vincula esa situación de emergencia planetaria que estamos viviendo, ¿no? Y la química lo permite perfectamente. Cualquier ejemplo, a partir de una reacción de combustión, podemos acabar hablando del hambre en el mundo, del problema del modelo alimentario de los países desarrollados que está empobreciendo a los países en desarrollo, etcétera, etcétera. La química lo permite, somos unos privilegiados, ¿no? Y sobre todo es que la química, en ese sentido, va a contribuir a algo que la investigación en didáctica de la ciencia se está mostrando desde hace muchísimo tiempo. Si queremos un aprendizaje significativo, que contribuye además a formar ciudadanos responsables, y si queremos estimular su interés, mejorar sus actitudes hacia la ciencia, hacia la química, trabajar todo esto es que funciona perfectamente, es que es necesario. Es decir, vamos a contribuir a una visión de la química más real, vamos a contribuir a resolver los problemas del planeta para los futuros científicos, los futuros químicos, los futuros ciudadanos y ciudadanas, y además vamos a hacer que el aprendizaje sea significativo. ¿Qué es lo que se está haciendo y qué más se puede hacer y deberíamos hacer? Se han dado grandes pasos en la inclusión en diferentes niveles educativos, formación del profesorado, en los grados, eso lo hemos visto en Europa, en la Unión Europea en general, pero también sé que se está haciendo desde hace tiempo en países en América, se está haciendo en Estados Unidos, en Canadá, en México, en países de Sudamérica, de Centroamérica. Existen másteres específicos sobre temas de química verde. Bueno, lo que también sabemos es que no es suficiente, por eso estamos trabajando esto para decir, falta mucho por hacer. ¿Y cómo se puede hacer? Bueno, se puede hacer tratando como temas específicos, como decía antes, al estudiar un capítulo cualquiera de una materia, esto lo relacionamos con, y podemos utilizar los ODS. Los ODS, bueno, este es el 7, este es el 11, este es el 12, pero simplemente para decir, no nos olvidemos nada, porque esos ODS están también completamente interrelacionados, ¿no? Podemos hacerlo así, podemos hacerlo como impregnación transversal de la cultura de la sostenibilidad que decimos, que es algo que impregna todo el currículum y que tenemos ocasiones. Además, y es muy importante señalar a nuestros compañeros, profesores y profesoras, que no se trata de incrementar el currículum, lo que se trata es de reorientarlo, es decir, ¿qué más nos da que A choca con B? No, ¿qué es A? ¿Qué es B? Hagamos que los problemas que afectan a nuestros estudiantes y a estudiantes de otros países, pues sean objeto de interés del estudio, ¿no? Podemos hacer también temas específicos de una asignatura. Yo he puesto aquí el capítulo 8 sobre sostenibilidad, una materia que tenemos en la Facultad de Magisterio, en la formación del profesorado de primaria, que trata del papel de la ciencia, de la física, de la química, para contribuir a la sostenibilidad en el planeta y cuáles son esos problemas y esos desafíos. Tenemos otra materia en un máster de didáctica de las ciencias, que es contribución de la educación científica a la ciencia de la sostenibilidad. Hay en el máster para el profesorado de secundaria tenemos un capítulo, el capítulo 7, un módulo completo que dedicamos pues unas 40 horas sobre educación para la sostenibilidad, que ahí vemos todo lo que es la visión, los retos, los obstáculos, porque hay que conocer. A ver, si esto fuera fácil, si no tuviéramos dificultades, pues no estaríamos hablando, yo llevo un montón de años y yo no he tirado la toalla, o sea que no hay que tirarla, no hay que desanimarse. Entonces, toda esta necesidad de trabajar todo esto es posible. Y lo que hacemos con los estudiantes es analizar el currículo de física, de química, esta es la especialidad de física y química, como dice ahí, analizamos el currículum, buscamos momentos para trabajar cada uno de estos, transformamos las actividades que aparecen en los libros de texto, las transformamos para que contribuyan a la sostenibilidad, es decir, que todo esto es posible. Hay también materias específicas centradas en la educación para la sostenibilidad o los ODS. Después hay llamamientos de nuestras instituciones, de las académicas y de las universidades, en las que tenemos que vincularnos. En nuestra universidad había un proyecto que ha durado 2 años, acabamos de terminar
con un congreso importante en el que hemos hecho todas las aportaciones de estos 2 años, etcétera, etcétera, ¿no? Y es importante el impulso de investigaciones e innovaciones, los trabajos de fin de grado, los trabajos de fin de máster, que ustedes lo llaman, bueno, no recuerdo, son las maestrías, cuando uno termina el grado, ¿no? Las tesis doctorales, todas las contribuciones a congresos, los artículos, bueno, toda esa lista que tenemos ahí, son cosas que tenemos que impulsar, que está muy bien. Es que cualquier tema que cojamos para hacer una pequeña investigación, seguro que tiene que puede contribuir a favorecer esta educación para la sostenibilidad. Bueno, a ver que ya termino, ya estoy terminando. Lo importante es que esa atención a la sostenibilidad, a los objetivos de desarrollo sostenible, desde la química y su enseñanza, no solo es posible, sino que es necesaria, que ya se viene haciendo, pero que necesitamos implicarnos mucho más todavía. Tiene que ser un objetivo clave para todos nosotros, para la formación ciudadana, ¿no? Aquí en esta diapositiva yo indico que se ha avanzado mucho porque hemos hecho en algunas tesis doctorales, en algunos trabajos de fin de máster, hemos visto cómo ha evolucionado, cómo se ha ido incrementando esa atención, tanto en la educación básica como en la secundaria, y cómo en la formación de los, no solo de los que van a ser docentes en la universidad, que en nuestro país se forman los de primaria y secundaria en la universidad, sino también en los diferentes grados. Cualquier profesional va a enfrentarse con una problemática en la que tienen que poder dar sus aportaciones, ¿no? Pues en todo esto tenemos que volcarnos, ¿no? Tenemos que integrar, ya estoy terminando, estas, digamos, en todas nuestras actividades como docentes, como investigadores, también como científicos y como ciudadanos, los objetivos de esta Agenda 2030 y prestar atención, como dicen los expertos, cuando hablan de los ODS siempre dicen, bueno, hay 17 objetivos, pero el cuarto, que es el de la educación de calidad, el cuarto nos va a ayudar a conseguir los demás. Bueno, son todos imprescindibles y necesarios, pero hagamos uso de esa necesidad que el ODS 4 nos va a ayudar a la contribución a avanzar, a superar esta grave crisis mundial a la que nos enfrentamos. La acción tiene que ser continuada, tiene que ser intensa, tenemos que conseguir ese clima de implicación ciudadana. Aquí en este gráfico se ve cómo la atención a los ODS ha ido creciendo, creciendo desde que se aprobaron y ahora estamos en una situación de estancamiento. Desde que ha comenzado la guerra de Ucrania, estamos reorientando algunos de los avances, estamos haciéndolos retroceder. España está comprando, es que esto es grave, está comprando gas natural a Estados Unidos procedente de una técnica que estaba prohibida en la Unión Europea, que es el fracking. Alemania, con todos sus avances en el campo de las energías renovables, está eliminando de algunos territorios los aerogeneradores para recuperar yacimientos de carbón. No podemos pensar que vamos a resolver un conflicto echando más leña al fuego, acabando con los pasos que estábamos dando para conseguir los acuerdos de París en los temas del cambio climático. Los problemas se refuerzan unos a otros y tenemos que verlos con esta perspectiva. Veremos que sale de esta COP27, que generalmente nos decepcionan estas reuniones climáticas, pero es más vale que los pequeños pasos los sigamos dando en estas reuniones mundiales a quedarnos sin hacer nada, ¿no? Bueno, yo con esto termino. Quería darles las gracias por la atención, por todas las contribuciones que sé que están haciendo todos a la educación para la sostenibilidad y a los ODS. Y bueno, quería terminar con una última diapositiva. Cuando algunos me dicen, bueno, sí, vale, todos los temas de química esto es posible, pero cuando das la tabla periódica, pues cuando damos la tabla periódica, no solamente tenemos que hablar de la historia y cómo llegamos a la tabla de Mendeleev y la importancia que tuvo y cómo se clasifican las propiedades periódicas y lo que ha supuesto para la química el conocer los elementos, que al final es un engendro, lo que existen son las sustancias simples, compuestas, pero ¿qué ocurre con la tabla periódica? Tenemos elementos en esa tabla periódica que están en peligro, que estamos utilizándolos de una forma exacerbada. Si queremos tener tántalo para nuestros móviles, si queremos tener cobalto y litio para las baterías, si queremos tener neodimio para lo que son los motores eléctricos y también para los aerogeneradores, tenemos que saber cómo lo estamos obteniendo. Es que esto no es fácil. No podemos decir, hay que avanzar. Bueno, tenemos dificultades en esto. Nosotros tenemos que ser coherentes y tenemos que pensar que estas sustancias, que estos metales,
se están obteniendo en muchas ocasiones en países en los que los trabajadores no están dentro de un marco de derechos humanos, en el que hay trabajo infantil, en el que diríamos que todo lo que está relacionado con la minería en esos países es totalmente insostenible. Tenemos que hacer que todo esto sea un proceso justo. Sabemos que estos metales no es como cuando quemamos carbón, petróleo, gas natural, que esos elementos desaparecen. Cuando estamos utilizando el ejemplo que he estado diciendo para todo lo que son energías renovables o para nuestros móviles, el cambio en la comunicación, los utilizamos de una forma que se pueden volver a reutilizar. Pues tenemos que reutilizar, tenemos que separar para que se pueda reciclar. Y cuando nos haga falta recurrir a los yacimientos, recurrir a la minería, pero con una minería que sea sostenible, que cumpla todos los requisitos. Bueno, yo con este final de la tabla periódica de los elementos que están amenazados quería terminar y darles las gracias por la paciencia y por la atención, dándome mucha pena de no poder ver las caritas, porque cuando uno está dando una charla de este tipo, yo me fijo si alguien se aburre, si están entretenidos, si me estoy pasando. Bueno, muchísimas gracias a todos, repito, por la invitación y por haber podido estar aquí hoy, aunque sea a 7 horas de distancia y a miles de kilómetros de distancia espacial. Querida Amparo, pues este aplauso presencial que seguramente se está extendiendo pues a todos los que están a distancia, espero que no tanto a miles de kilómetros, pero sí a cientos aquí en el país en el que estamos. Te puedo decir que las caritas eran de completa atención, de completa comprensión, empatía con todo lo que estabas diciendo, porque no solamente era lo que nos estabas comunicando, sino cómo. Ese entusiasmo nos contagia, nos llena de esperanza, ¿no? En el sentido de que claro que hay mucho que hacer, pero justamente pues la docencia y la atención que estamos dando a este y a tantos otros problemas de educación está en este lugar, reivindicando que seguimos comprometidos y que queremos formar parte de este gran movimiento. Yo, por supuesto, primero que nada, quisiera atender las consideraciones y felicitaciones, que son muchas, de la gente que nos está mandando los mensajes por, pues ahora sí que de vía remota. No sé si quieras comentar algo acá, Amparo. Sí, simplemente que yo estoy encantada con que mi presentación pueda ser útil para alguien. Hay más cosas que yo no he podido decir, porque esto es muy denso. Querer hablar de química y sostenibilidad y de educación es complejo, ¿no? Pero es un congreso que lleva por título La vuelta después de la pandemia. Y tenemos que ser conscientes que esa pandemia tiene mucho que ver con la forma en que nos relacionamos con los ecosistemas, que esa pandemia tiene que ver con el poco respeto a los ecosistemas, la vinculación en la zoonosis, es decir, el paso a los seres humanos de virus que están en otras especies animales, está muy relacionado con el agotamiento de los recursos y la aproximación a ecosistemas que no tendríamos que estar utilizando como lo estamos haciendo. Entonces, me ha gustado mucho el lema de este congreso. También quería felicitarles. Perfecto. Bueno, aquí sí hay una pregunta de parte de una colega nuestra que sé que está terminando su doctorado en educación ambiental. Y ella es química y nos pregunta, doctora Vilches, muchas gracias por la conferencia. ¿Cuál es el papel de los docentes de ciencias en las transiciones educativas para la sostenibilidad? Es la cuasi doctora, a punto de doctorarse, Mariana Muñoz. Pues Mariana, me encanta el tema de la tesis doctoral. Es importantísimo esas contribuciones y además que sean a través de una investigación. Aquí no es un grupo de ecologistas un poco pirados que están diciendo cosas, sino que es algo fundamentado en la investigación. El papel de la educación, en parte lo he querido manifestar en esta presentación, pero reconozco que es mucho, que es densa, pero el papel nuestro es la vinculación, como expertos que somos de nuestras propias materias, porque somos los que mejor la conocemos. Cuando a mí alguien me dice, ¿cómo hago yo esto en la materia? Bueno, yo tengo una tesis doctoral sobre química verde y su papel en la educación secundaria, que supongo que está accesible y si no yo se lo puedo hacer llegar, porque lo que intentamos es no solamente es decir, analizar cuál es la situación de escasa atención a estos problemas, sino de dar herramientas para trabajar todo esto y esas transiciones
que ella me preguntaba, ¿no? ¿Cómo hacer todo esto? Entonces lo que hacemos es preparar materiales que son como pequeños programas de actividades para trabajar con estudiantes de secundaria. También lo hacemos con profesorado en formación, con profesorado de secundaria y de primaria. Y lo que hacemos es impregnar, como decía antes, un tema, el tema que cojamos, ácido base, reacciones químicas, impregnarlo de esa cultura de la sostenibilidad. Y eso lo tenemos que saber hacer cada uno de nosotros que somos los expertos en nuestras materias, ¿no? Esa transición que yo he comentado antes no es una transición, sino un conjunto de transiciones. Tenemos que ser capaces de pensar, cuando estamos hablando de recursos, y en las reacciones químicas utilizamos los recursos, pues tener presente algún ejemplo, alguna vinculación, y cuando estamos hablando de esos utilización de los recursos, no olvidemos las repercusiones que tiene el uso de esos recursos y aquello que está en riesgo. Entonces tenemos que buscar oportunidades, que la química nos da muchas, para ir enlazando esas transiciones. Y algunas personas, yo que vengo del campo de ciencia, tecnología y sociedad, luego añadimos la A de ambiente, Ya. a algunas personas les parecía extraño que la química se preocupara por los aspectos sociales, pero sí que la química está trabajando por la sociedad, tiene una repercusión social. Por tanto, no podemos hacer una visión neutra de la química porque no existe. Además que el vincularlo con todos estos temas va a dar mucha mayor relevancia a los contenidos que estudiamos. Mm, no me atrevería a seguir en el camino de lo que ella preguntaba, pero para mí es una respuesta fácil. Lo que pasa es que es una respuesta densa. Lo digo por la pregunta, ¿no? ¿Cómo avanzar en esas transiciones? Pues analizando el currículum de las diferentes materias y diciendo aquí y aquí y aquí podemos hacer alusión a esto. Y ya no estamos en lo conceptual solamente. Tenemos que llegar a la acción. Tenemos que proponer acciones en los centros educativos, en las asociaciones que contribuimos. Es decir, al principio, en los años 90, recuerdo las primeras contribuciones que hicimos, en el año, toda la década del 2000 al 2010, decíamos, es que la gente que conoce, los docentes, que ya conocen cuáles son los problemas, cuáles son las causas, qué consecuencias tienen y qué cosas podemos hacer, continúan viviendo como si no estuviera pasando nada. Luego, no basta con conocer, no basta con hacer comprender. Tenemos que hacer un seguimiento, tenemos que llevarlos a la acción. Tenemos que llegar a compromisos de acción. Esto es lo que nos está pidiendo Naciones Unidas desde hace tiempo y lo que los que trabajamos en educación para la sostenibilidad sabemos que es fundamental. Es una Pues pregunta larga, pero tiene respuesta. Hay que lanzarse a implicarse en estos temas, cogiendo el currículum, los temas y diciendo aquí hago esto, aquí hago esto, aquí hago esto, y cuando termino digo, he tratado todos los problemas. ¿Han notado el papel de la química esencial en el avance en la solución de estos problemas? Pues vamos bien, ¿no? claro que vamos bien y bueno, aquí hay también participaciones en la sala. Está el doctor Mario Quintanilla, que fue el primero que levantó la mano, la doctora Cristina y la doctora Kira y la doctora Aurora. Tenemos, yo creo que con esas 4 más las felicitaciones que tenemos, quiero sí hacer mención de que está en la sala presente el doctor Benjamín Ruiz Velasco, que nos dice que vio en tu presentación su libro de Química Verde y por supuesto que sentimos que estamos haciendo algo en nuestras universidades también. Muchísimas gracias y procedemos con Mario. Amparo, buenos días, gracias por tu presentación, siempre inspiradora, iluminadora. En el año 2001, recuerdo en Barcelona que el profesor Sutton nos hablaba de que para propiciar estos cambios, tú estabas ahí también, se necesitaba una auténtica revolución científica y cultural, decía él. En el año 2001 han pasado 21 años. El año antepasado, el profesor Humberto Maturana, ya fallecido, nos invocaba a una auténtica revolución reflexiva para poder caminar a esas transiciones que tú nos has comentado. Y yo en estos días que he conversado aquí con los colegas, además de felicitarles por esta inspiradora manera de trabajar y de compartir estas ideas, señalaba la necesidad de identificar y caracterizar ese paradigma de valores que nos convoca y que nos une en esta misión, ¿no? Lo que te quiero preguntar es lo siguiente. ¿Cuál es tu percepción desde Europa, desde Valencia, desde España, con esta tenacidad que yo conozco hace más de 30 años? ¿Cuál es tu percepción que tienes de las condiciones y los ambientes
que tienen nuestros estados, nuestros gobiernos para propiciar esas transformaciones. Porque está claro que hay un problema que es gravísimo, pero desde Chile, por ejemplo, ¿verdad? El modelo económico, el modelo que tenemos de control de los recursos, de oportunidades, de los beneficios de las ciencias, es absolutamente inequitativo porque el sistema político no lo permite. ¿Cuál es tu percepción de esta estructura que no crea estas condiciones y estos ambientes para que esto sea posible? Gracias, querida amiga. Bueno, pues muchas gracias también, querido Mario. Lo primero quería recordar que también fue Greenpeace quien acuñó la idea de la R-evolución. Nos enfrentamos realmente a una revolución que es cultural, que es científica, que es tecnológica, que es ciudadana, pero ellos hablaban de revolución en el sentido de que va a ser una revolución por los cambios enormes que tenemos que afrontar sobre unas diríamos, hábitos y costumbres que tienen decenios, ¿no? Pero como no va a ser algo fácil, hablaba de evolución. Entonces, yo asumiendo todo eso que tú has dicho, soy consciente de que el tema no es fácil y veo que diríamos que eso que tú has comentado, esas condiciones y esos ambientes en nuestro campo, en Europa, han evolucionado para bien, han cambiado para bien. Las reformas educativas que se han hecho en España han incorporado cada vez más, estoy hablando de lo que es la estructura, han incorporado cada vez más la atención a los contenidos que se vinculan no solo con la química verde, sino también con la ciencia para la sostenibilidad. En ese sentido, yo diría que se dan pasos, pero sigue habiendo una brecha enorme entre lo que dicen, lo que hacen y lo que legislan, diríamos, los que están encargándose del currículum y lo que sucede en las aulas. Por eso, nuestra atención se ha dirigido muchas veces hacia lo que es la formación del profesorado, porque se asiste a una conferencia, a un curso, todo les parece muy bien, pero luego llegas al aula y haces lo que siempre se ha hecho. Entonces, yo te diría, porque también esta pregunta es muy larga, yo estoy de acuerdo que detrás de todo esto, lo he dicho, está el modelo, que es un modelo de crecimiento insostenible, de crecimiento que piensan que puede ser infinito. Pero no nos olvidemos que detrás de ese modelo nuestros comportamientos también lo están favoreciendo. Y en las sociedades que son democráticas, cuando se dice no hay voluntad política, la voluntad política es la voluntad de los ciudadanos. Tenemos que cambiar nuestras sociedades y la educación hace mucho en esto. Hagamos ciudadanos críticos, que se decía aquí en este congreso el otro día. ¿Cómo favorecemos esas actitudes críticas? Pues favorecemos trabajando como trabajan los científicos, haciéndonos preguntas, buscando respuestas tentativas y respuestas fundamentadas. Yo, a ver, he notado una evolución tan grande en el marco, tanto en la comunidad autónoma como en España y como en general en la Unión Europea. Y digo en general porque hay países en que van un poco a contrapelo. He notado cambios más positivos que el efecto que pueda tener esto en las aulas. Es decir, está en nuestras manos cambiar mucho las cosas. Las cosas tienen que cambiar por arriba, es imprescindible, porque ese modelo económico no puede continuar y sabemos que va a ser muy difícil cambiarlo, pero por abajo también tenemos que trabajar. Trabajar para que seamos los ciudadanos los que logremos que se dejen de fabricar los freones, los ciudadanos los que contribuyamos a que se deje de fabricar el DDT. Esto lo hemos conseguido alguna vez, pues si es posible hacerlo, hagámoslo. Mario, es que no es nada fácil esto, pero yo no tiro la toalla, ¿eh? Yo continúo aquí trabajando, notamos avances y lo importante es que todos nos sigamos implicando y pasemos de esa idea de lo conceptual a los compromisos para la acción. Perfecto. No sé, ¿he contestado algo? Me está diciendo Mario que está súper bien y continuamos entonces porque vamos con el tiempo. Con Cristina, por favor. Hola, ¿qué tal? Otra vez te saludo, querida Amparo. Hay temas que se me hacen súper importantes. Tú hablas por ese currículum enciclopédico, etcétera. Y desde mi punto de vista, y creo que al hablar del currículum enciclopédico, pues estás refiriendo al que tú conoces, a lo mejor el que está en España. ¿Y por qué no luchamos porque esos currículums cambien en otro sentido, en el sentido de unas ciencias para la sostenibilidad? O sea, que ya no se plantee esta visión totalmente conductista positivista de materias como la hemos vivido 300 años, sino que le demos la vuelta a ese currículum para que a través de ese nuevo currículum y de ver todo con nuevos ojos podamos realmente resolver los problemas de la sostenibilidad. Para eso tenemos que trabajar con la formación de profesores, por cierto, pero ciertamente como no ningún país o no sé cuáles países presionan. Se hizo el ChemCom, American Chemical Society,
pero los currículums seguían igual. Entonces estaba el libro, pero los currículums no. Entonces, pues ahí hay una cojera, y tú lo acabas de mencionar cuando hablas de las currículums enciclopédicos a todos los niveles. ¿Qué podemos hacer nosotros como docentes, además de mejorar la formación de los profesores? Esto es como los problemas de la gravedad de la situación de emergencia planetaria a la que nos enfrentamos. Es un problema serio. Yo he tenido el honor, el gusto de participar como experta en la elaboración del currículum para España, no para mi comunidad autónoma, sino el currículum de ciencias, de física, química, biología, geología, para toda la educación secundaria. Eso fue en los años 2005, 2007. Hicimos que ese currículum mantuviera, porque es lógico, todos los conceptos, los conocimientos que necesitábamos de ciencias, pero que estuviera impregnado por una educación en valores de la justicia, de la sostenibilidad, porque eso está unido, ¿no? Bueno, hubo avances, pero tuvimos que hacer muchos cursos de formación de profesorado porque decían, pero ¿y qué pasa con el principio de conservación de la energía? ¿O qué pasa con que ahora habéis pasado al siguiente curso el cálculo de los movimientos uniformemente acelerados? Bueno, es decir, teníamos el enemigo en casa, que es como decimos en España muchas veces, la formación del profesorado. Ahí hubo un cambio enorme en el diseño del máster de formación del profesorado de secundaria, y por eso tenemos un módulo de 40 horas dedicada a los aspectos axiológicos del aprendizaje de las ciencias, donde todo esto se hace. Dicho esto, es decir, que hay pequeños pasos, pero necesitamos que el profesorado, el que está en formación, se forme, pero el que ya está trabajando, que también tiene que formarse en todo esto, ¿no? Y necesitamos continuar contribuyendo desde los diferentes ámbitos. Yo siempre me pongo como ejemplo a mí misma. Cuando he hecho lo que se llama la economía sumergida, pues yo he hecho educación sumergida. Yo estaba dando unos contenidos que en mi país no estaban en el currículum cuando daba CTS, que tú, Cristina, conoces bien. Cuando yo impregnaba todo el currículum, hice mi tesis doctoral en el año 93 sobre las relaciones de la ciencia, la tecnología y la sociedad y su implicación en la enseñanza de las ciencias. Pues lo que hacíamos era materiales que tenían todos estos contenidos y yo dejaba de dar algún contenido. Seamos valientes también para ese currículum enciclopédico, seleccionar contenidos, intentar cambiarlo, pero mientras tengamos lo que tengamos, seleccionemos. Y esa selección está en nuestras manos, que sabemos que tenemos mucho más poder que el que aparentemente tenemos. Claro, luego dicen, pero tus alumnos, las pruebas externas, ¿qué tal salen? Estupendos. Porque la investigación ha mostrado que cuando tú haces unas ciencias tan contextualizadas en lo social, en lo ambiental, estás consiguiendo motivarles hacia el estudio de la ciencia, porque ven que esa ciencia es una ciencia que está ayudando a la sociedad. Entonces, no tengamos miedo. Si yo tengo 10 temas y solamente puedo dar 7, doy 7, los doy bien y los doy con esta impregnación curricular de los temas que hoy importan a la sociedad. Y poco a poco, además, nuestros diseñadores curriculares lo están asumiendo. En cada tesis hacemos un estudio del currículo de los diferentes niveles, de primaria, secundaria, infantil, y cada vez hay más cosas. No lo dejemos de lado, hagámoslo, ¿no? Bueno, yo lo siento porque a mí estos temas además me emocionan y me pongo a hablar y así no damos tiempo a las respuestas. No lo sientas, Amparo, nosotros estamos encantados también y un poquito nos daremos de lujo de extendernos hasta donde ya sea humanamente posible. Tenemos 2 preguntas más y finalmente cerraríamos. Aurora, por favor. Bueno, Kira, está bien. Amparo, hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por esta charla, me encantó. No me acuerdo de Valencia, de cuando hiciste la tesis, pero me gustaría verte. ¿Dónde estás? Aquí no te veo. Me voy para allá. Venga, sí, vente que aquí te vengo en vestido. Ay, sí. Aquí estoy. Ya. Muy bien. Kira, sí. cuenta. Justamente Mariana es mi alumna, ¿no? Y hemos estado trabajando en esta idea de qué piensan los profesores alrededor de la sostenibilidad, ¿no? Profesores justamente de biología y química, ¿no? Porque un poco la idea de la sostenibilidad se entiende desde la parte como ecológica. Entonces, ahora que tú mencionabas esta idea de, pues hagamos una disciplina que sea ciencias de la sostenibilidad, ¿no? Que a mí me parece maravilloso, pero me pregunto si no entra un poco en conflicto con esta idea de hace muchos años de la parte ecológica, ¿no? Y lo que hemos encontrado también con los profesores de biología y de química es que hay confusiones en relación con lo que es la sostenibilidad desde la parte, desde su disciplina, ¿no?
como que no logran entender, no logran aterrizar y efectivamente el currículum no favorece esas comprensiones, ¿no? O sea, ahí tenemos, como ya lo has dicho como muchas veces, esta doble chamba de sí hacer como estas modificaciones al currículum, pero también, como ya lo dijeron y ya también lo dijiste tú, esta idea de tenemos que formar a los docentes, pero yo creo que no solamente desde la parte de la ciencia de la sostenibilidad desde su asignatura, sino también desde la parte del desarrollo de estas habilidades de pensamiento científico y pensamiento crítico, porque yo creo que van ligadas, ¿no? O sea, que van junto, o sea, que sí, junto con pegado, porque si no empezamos a trabajar de una manera diferente, ¿no? Desde nuestra propia disciplina que estamos enseñando, pues por mucho sostenibilidad, le voy a poner entre comillas, que le metamos, tampoco vamos a lograr hacer ningún tipo de reflexión. Y lo que estamos buscando es generar, ¿no? O que nuestros estudiantes se vuelvan ciudadanos reflexivos, me parece Claro. a mí, ¿no? Entonces, tenemos que ahí como un doble reto, a mí me genera como mucho conflicto, porque pues en México luego decimos, no, es que nuestros planes y programas están, pues sí están muy bonitos, pero tenemos la dificultad de que los profesores no los pueden aterrizar, ¿no? O sea, ahí tenemos un problema. Y luego en el bachillerato tenemos el mismo problema. Y luego llegamos a la universidad y resulta que estamos en la misma situación, por cierto es comercial, ¿no? De que no tenemos, a los profesores simplemente no quieren formarse o no tenemos un proceso de formación docente. Y yo creo que desde de la perspectiva de las licenciaturas en química, ahorita que lo estás mencionando, se podría generar incluso alguna asignatura que fuera específicamente de ciencias de la sostenibilidad. Es decir, formar a nuestros estudiantes en la conciencia de, ¿no? Y que tendría que ser no solamente en química, sino en biología, bueno, en todas las áreas científicas, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo que la química es central y un poco lo hablábamos Mariana y yo cuando estábamos generando su proyecto de tesis, que yo le decía es que el problema de la sostenibilidad es que lo vemos desde fuera, pero uno de las ciencias centrales que nos pueden ayudar a entender qué está pasando, ¿no? ¿Cómo podemos resolver los problemas? Es justamente la química. Y desde la química no lo estamos abordando como lo tendríamos que abordar, ¿no? Entonces, más bien, no era una pregunta, era un comentario y felicitarte, ¿no? Por esta charla que sí, bueno, yo creo que sí nos ha puesto a pensar a todos, ¿no? En este sentido. Y yo creo que también implica, pues, a ponernos a chambear en este sentido de la formación de los profesores, ¿no? También. Uh-huh. Kira, yo sé que yo te agradezco todo lo que has dicho y lo comparto, pero hay algo en que hoy no hemos entrado y que es fundamental, que es los aspectos metodológicos. Cuando en España, en la década de los 90, nosotros construíamos un modelo educativo en el que a mí tanto me preocupaba la educación para un futuro mejor y un futuro más justo, por un lado, pero también me preocupaba cómo introducir los conceptos, cómo hacer las experiencias prácticas para que fueran más rentables. Tú todo eso lo conoces también porque has pasado por el equipo en el que yo estoy, he tenido la suerte de trabajar. Bueno, los aspectos metodológicos son esenciales. Y si nosotros ayudamos a los futuros docentes o a los docentes a construir, va a ser siempre mejor que si les decimos lo que tienen que hacer. Si hemos organizado cursos en los que, porque eso es que la investigación ya nos dice que por ahí no vamos bien. Tú asistes a un curso, te parece muy interesante, pero luego llegas al aula y haces lo que estabas haciendo antes, porque te falta la implicación, la impregnación de esto, ¿no? Si una persona quiere aprender bien inglés, te puedes ir a una academia o puedes ir a un país donde hablan inglés y haces una inmersión en la cultura del país y aprendes mejor el idioma. Si queremos que nuestros estudiantes estudien química, estudien ciencias, necesitamos que hagan una impregnación en la cultura científica. Si queremos abordar la sostenibilidad, no entendido como un ente extraño. Hay mucha gente con la que hemos discutido que si crecimiento, desarrollo sostenible. Bueno, lo que queremos es mantener la vida de la especie humana, ni más ni menos de otras especies en el planeta, porque estamos frente a una crisis gravísima, ¿no? No es una cuestión de terminología. Lo que queremos es crear, generar, impulsar una ciudadanía crítica. Y la cuestión metodológica es esencial.
Esa cuestión metodológica implica un modelo que sirve tanto para la formación de futuros ciudadanos en la educación secundaria, primaria, como en la formación del profesorado, haciéndolo de la manera que queremos que luego ellos lo hagan con sus alumnos. Y esa forma crítica, esa forma de despertar ese espíritu crítico que acompaña al trabajo científico, formulándose preguntas, haciendo hipótesis, respuestas tentativas, poniéndolas a prueba, te aleja además de todas las fake news, de todas las barbaridades que oímos a nuestro alrededor. Y además, obligatoriamente te vincula con lo que es una sociedad más justa, dentro del marco de lo que son los derechos humanos, porque sostenibilidad y derechos humanos es algo que va junto. No nos estamos inventando un modelo económico para perpetuar los, yo qué sé, los privilegios de... no, estamos hablando de la vida en el planeta tal y como la conocemos. Y para esto, los aspectos metodológicos, las cuestiones sociocientíficas, todos los modelos que hemos visto con esa orientación constructivista es esencial. La educación para la sostenibilidad no se puede dar como una conferencia, no se puede dar como lo que he hecho yo esta tarde aquí. Si yo estuviera en México, yo utilizaría para lo de hoy, me hubiera gustado utilizar 3 sesiones donde vamos haciéndonos preguntas, vamos contestando, vamos fundamentándolo. No sé si me estoy explicando. Lo que estáis haciendo, a mí me parece muy bien, comparto lo que estás diciendo. Por eso nuestros compañeros, los docentes, es que además en España para ser profesor de primaria hay que hacer 4 años de una carrera. Para ser profesor de secundaria haces cualquier carrera y luego 1 año con un máster. Pero para ser profesor de universidad no tienes que formarte. Entonces, organizamos cursos de sostenibilidad y a mí si me dan 3 horas para hacer un curso, digo, bueno, yo voy a intentar divulgar lo que puedo, pero yo quiero que ellos se impliquen. Y para que se impliquen necesito una metodología en la que ellos van a contribuir en la construcción de sus propios conocimientos, ¿no? Claro, como lo hacemos con los estudiantes, que es central, ¿no? Exacto. Muchas gracias, Amparo. Totalmente de acuerdo, Kira. Muchas gracias. La última participación, por favor, Aurora. Hola, ¿qué tal, Amparo? Me da mucho gusto saludarte, decirte que yo he admirado tu trabajo desde que hice mi doctorado. Yo quería hacer cosas de sostenibilidad. Me parece muy importante, ahora que entramos en los aspectos metodológicos, que nos des algunos consejos, tips o experiencias, porque estamos hablando de cambiar modelos, de romperlos, de transformar. Y esta idea de la competitividad contra la cooperación es también muy importante cuando hablamos de las relaciones entre nuestros colegas, los científicos, los profesores, las profesoras y los estudiantes. Es un paradigma importante que hay que romper. ¿Cuál es tu experiencia y cuáles son los avances? ¿Cómo podríamos hacer esto? Sí. Ay, pues muchas gracias, porque como el resto es una pregunta muy interesante, porque estamos hablando de algo que comprendemos, que ahora mismo, como vivimos en un planeta que todo está próximo, que los problemas de un país afectan a otro, que todo está vinculado, el pensar que el avanzar tú, pasando por encima de los demás, que eso es la competitividad, que unos ganen para que otros pierdan, eso no puede continuar. Necesitamos, bueno, yo recuerdo las palabras de Leonardo Boff, del teólogo brasileño, cuando decía que ahora no tenemos un arca de Noé para salvarnos unos pocos. Como los problemas son globales, o nos salvamos todos o perecemos todos. Entonces, necesitamos educar en contra de esa competitividad, pero también lo tenemos duro. Por eso algunos estamos aquí 30 años trabajando en esto y no acabamos. Necesitamos acabar porque esa competitividad ya no solo es entre países, ya no solo es entre sociedades, es que es dentro de la escuela, es que esa competitividad está impregnándolo todo y tú intentas que eso no sea así, que haya una cooperación. Nosotros trabajamos siempre con grupos colaborativos. Nunca hemos dado una clase, ni una clase magistral, ni una clase con alumnos separados, siempre grupos colaborativos, donde lo que hacen todos es importante, donde se comprende que es más difícil trabajar así en grupo que trabajar aisladamente, porque trabajar en grupo la gente piensa que es yo hago un poquito, otro hace un poquito y lo juntamos todo. No, somos responsables de lo que hacen todos, compartimos los avances y los retrocesos. Entonces, el trabajo colaborativo es esencial. A mí me funciona muy bien en las clases y entiendo que cuando un alumno va
más flojo, tiene dificultades, trabajando con un grupo colaborativo es como trabajar a hombros de gigantes, que decimos en la ciencia. Salta rápidamente. Pero yo estoy de acuerdo contigo con que no es fácil. Yo no, afortunadamente, porque no hago magia, yo intento hacer ciencia, no puedo tener una llave mágica para esto, pero sí sé que es un obstáculo importantísimo. Y tenemos que pasar a esa vía de la cooperación, que ahora se da más entre algunos países. Yo veo la Unión Europea, cuando veo algunos retrocesos por el incremento de la extrema derecha y algunas barbaridades que se oyen, ¿no? Tú dices, pero estamos dentro de la Unión Europea, ellos nos salvarán. Y ves que atacan por diferentes frentes con esas ideas tan peregrinas. Bueno, tenemos que intentar desde todos nuestros ámbitos de trabajo, tenemos que intentarlo. Y no solo cuando estamos en clase, tenemos que ser coherentes en nuestros comportamientos con nuestras familias, con nuestros amigos, en todos los lugares. Tenemos que intentar que esa, digamos, esa educación, yo digo que es para la sostenibilidad porque el mundo está insostenible en este momento y hay que revertirlo, ¿no? Que cada uno lo llame como quiera, pero necesitamos esa solidaridad y esa cooperación porque si no, no vamos a poder avanzar. Y la lucha es complicada. Yo les animo también a que si se van a lanzar a la educación para la sostenibilidad, que yo les agradezco muchísimo y que les quiero, si se animan a esto, me gustaría que se asomaran a las dificultades con las que se van a encontrar. Durante unos años nosotros trabajamos, el grupo de Daniel y de otros colaboradores, trabajamos qué obstáculos nos encontramos para avanzar en la educación para la sostenibilidad y para avanzar en la sostenibilidad en general. Porque hay muchos profesores que se decepcionan, empiezan a trabajar y dicen esto no funciona, pues yo para esto voy a hacer lo de siempre. Bueno, la cuestión no es fácil y conocer cuáles son los obstáculos, la forma en que nos llegan las noticias, la forma en que visualizamos los problemas, todos los conceptos que están confusos y que algunos quieren que los confundamos, etcétera, etcétera, son cosas en educación que son importantes. Yo creo que si uno pone en Google obstáculos para la sostenibilidad, debe salir alguno de nuestros trabajos que están relacionados con esto. Y nos faltaría una perspectiva también psicológica o sociológica que a lo mejor no alcanzamos, porque nosotros somos físicos, químicos, biólogos. Bueno, pero es importante conocerlo para no desmoralizarnos, saber que es que el tema es muy complicado y que entonces hay que continuar. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. No tenemos ya tiempo para salir de la sala, son 5 minutos nada más, pues para que vean rápidamente sus mensajes y nos quedamos acá en lo que, y esto es un anuncio, pero por supuesto, Amparo, un nuevo y muy reforzado aplauso, porque lo que hemos escuchado hoy no nos debe dejar con la sensación de que no hay nada que hacer, sino que hay mucho que hacer. Podemos empezar enseguida que terminemos esta charla. Aquí pues evidentemente llegará por correo un reconocimiento muy sentido y muy agradecido de lo que nos has ofrecido y seguimos en el diálogo porque esto no se acaba aquí hoy. Muchas gracias, hasta Valencia, un beso y ojalá algún día nos podamos conocer todos de manera presencial. Gracias. Gracias, buenas tardes en España.